Kimi Räikkönen y Robert Kubica tuvieron dos pasos por el Mundial de Rally bastante curiosos. En el caso de Kimi, perdió la butaca titular en Ferrari a final de 2009 siendo reemplazado por Fernando Alonso. Negoció con varios equipos, pero Ferrari le siguió pagando uno de los sueldos más altos de toda la temporada, y para no perderlo saltó a otra categoría siendo el Rally. En 2010 pasó a ser titular del equipo junior de Citroën recibiendo el auspicio de Red Bull, y un momento que dejó para la historia es cuando Juha Kankkunen retornó solo para desafiarlo declarando que si Kimi no le ganaba tenía que retornar a la Fórmula 1. Iban igualados, pero Kimi al final terminó chocando y perdió el duelo. En 2 temporadas logró varios puntos, transformándose así en el segundo piloto de Fórmula 1 en la historia en puntuar en el Mundial de Rally, mientras que el caso de Kubica es más doloroso. El polaco ya estaba sonando en el equipo Ferrari, amaba los rallies y fue en uno de ellos donde tuvo un serio accidente que casi le cuesta la vida. Una barrera terminó atravesando su auto en Andorra y Kubica por poco perdió la mano y el brazo, extremidad que todavía sigue sin poder usar muy bien. Y para peor, un año más tarde se rompió una pierna al resbalarse con hielo cerca de su casa, pero el polaco perseveró y retornó a las pistas para el Mundial de Rally corriendo para Citroën en el WRC2, donde logró el campeonato. Tanta impresión causó que hizo pruebas con Mercedes en la Fórmula 1, pero su poca movilidad en su brazo herido le terminó costando el contrato. Siguió compitiendo en el Mundial de Rally entre 2013 y 2016, logrando buenos resultados, pero nunca pudo ganar ningún rally. Carlos Sainz padre marcó una época en el rally, ganó 2 campeonatos mundiales, pero lo que más trascendió fue su legendaria mala suerte. En este caso se hace referencia a la ronda de Nueva Zelanda de 1997 donde Sainz terminó golpeando a una oveja que le retiró del evento, mientras que un año más tarde vivió su momento más dramático. Tenía el mundial en el bolsillo, pero a solo 500 metros de la meta su auto se frenó. Era una situación insólita donde nació un momento legendario. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Para resumir, los Kit Cars fue una regulación especial para autos pequeños de tracción delantera que en el papel eran muy inferiores a los autos del Mundial de Rally. Estos vehículos aparecieron en la Copa Mundial de 2 litros de la FIA. Tenían algunas libertades con el tema del motor, lo que junto a su bajo peso los hizo rivales de temer de los autos principales del Mundial. Por este motivo la FIA comenzó a lastrarlos con peso extra, además de otras penalizaciones. La Copa terminó atrayendo a varias marcas importantes como Ford, Citroën, Peugeot, Renault y Hyundai, entre un largo etcétera. La marca española SEAT fue la más exitosa ganando 3 títulos consecutivos, pero la categoría finalizó en 1999, cuando Philippe Bugalski venció en el Rally de Cataluña todos los autos del Mundial de Rally, al igual que en la Ronda en Córcega. Probablemente el momento con más aura de la historia del rally se vivió durante la era del Grupo B, una normativa que estuvo en vigencia entre las temporadas 82 y 86. Los autos eran auténticas bestias, naciendo aquí los modelos más legendarios de la historia del rally, y algunos equipos como Peugeot llegaron a integrar tecnología de punta de la Fórmula 1, ya que la única norma importante para las marcas era hacer el auto más veloz, no importaba la seguridad. Y fue esto último lo que terminó sepultando al Grupo B, ya que finalizó luego de una seguidilla de tragedias de las que ya hablaré. En 2020, Fernando Alonso vivió una de las aventuras más locas de su vida. Durante 5 meses se preparó con Toyota compitiendo en varios rallies de África y Medio Oriente. En el Dakar tuvo uno de los mejores debuts para alguien acostumbrado a los circuitos y no a las dunas. Fue segundo en una etapa, pero terminó volcando, perdiendo muchísimo tiempo, finalizando el evento en 13ª posición en la tabla general. No suena mucho, pero es el rally más duro de todo el planeta. Michèle Mouton fue una piloto de rally que se inició como copiloto pero que rápidamente pasó al volante, llegando hasta el equipo de fábrica de Audi. Su mejor temporada la vivió en 1982, ya en la era del Grupo B, ya que ganó 3 rallies y finalizó segunda en el campeonato mundial. Pero poco a poco fue dejando el rally hasta que se retiró cuando el Grupo B desapareció. Por lejos, la mejor mujer en la historia del rally. El Rally de Monza se disputa usando algunas de las zonas abandonadas del Templo de la Velocidad como el Viejo Peralti. Desde 1978 se disputa más como un show que un rally, pero en 2020 se integró al Campeonato Mundial, lo que se repitió en la temporada 2021. En ambas ocasiones la victoria se la llevó Sébastien Ogier en su Toyota Yaris, pero el rally no se realizó en 2022, aunque en 2023 retornó aunque fuera del Campeonato Mundial. Y curiosamente su máximo ganador es Valentino Rossi, leyenda del MotoGP.
Hyundai ha ganado varios campeonatos en la era moderna del rally, pero sus inicios fueron bastante complejos. Se integraron al rally en la Copa Mundial de 2 litros, ya que no tenían un auto para competir en el mundial principal, desarrollando mientras competían aquí el Hyundai Accent. Y la verdad es que hicieron lo que pudieron con un presupuesto bastante ajustado, ya que estaban compitiendo contra titanes como Ford, Mitsubishi o Subaru, que los multiplicaban en presupuesto. No lograron ni podios ni victorias por varias fallas de fiabilidad, y en su último año llegaron a fichar al tetracampeón mundial Juha Kankkunen para que les ayudara, logrando con él 10 puntos de oro con los que superaban a Skoda y Mitsubishi. En 2003 vivieron un sinfín de problemas por el presupuesto, y finalizarían su alianza con MSD, quien manejaba el equipo para reorganizarse y volver dirigidos por sí mismo, lo que ocurrió en 2014. Pero Hyundai no estuvo libre de tragedias y como muchos equipos también perdieron a un piloto. Durante las prácticas para el Rally de Croacia de 2021 su i-20 chocó contra una valla de madera a baja velocidad. Lamentablemente esta perforó el habitáculo del vehículo acabando con la vida de Craig al instante, mientras que el copiloto salió ileso del accidente. Se realizaron varias pruebas y también se charló con la familia del piloto decidiendo que se realizara de todos modos, ya que según la familia de Craig es lo que él hubiese querido por su espíritu competitivo. El Rally de Suecia es bastante famoso por sus rutas nevadas. Para esto Pirelli desarrolló unas gomas especiales para poder conducir sobre nieve y hielo. El problema es que apenas hubo nevadas en 2020 y por lo tanto estos neumáticos no podían agarrar bien al terreno. Sin ningún tipo de grip era un peligro participar. Por lo tanto, 8 etapas fueron canceladas por falta de nieve. Los organizadores tuvieron que improvisar un poco y partieron el evento en 2, distribuyéndolo con los días originales. La distancia original del Rally de Suecia de 2020 eran 301 kilómetros y al final solo se pudo correr en 171. Entre la década del 50 y 60 John Cooper operaba su propia marca de autos e incluso tenía un equipo de Fórmula 1 donde llegó a ganar el Mundial de Constructores. En 1959 el Mini se lanzaba al mercado y John Cooper vio potencial en la pequeña bestia, logrando luego de muchísima pelea la autorización de la British Motor Company para modificarlo y competir con él. Por entonces, el Rally de Monte Carlo se disputaba en el crudo invierno europeo, teniendo varios puntos de control repartidos por toda Europa. Se partía desde Rusia y se bajaba hasta Grecia. Cooper apenas tenía presupuesto para participar con sus autos. Esto si lo comparamos contra gigantes como Ford, que llevó repuestos y personal extra para cada auto. Pero este pequeño Mini Cooper se comió a toda la competencia venciendo en 1964, 65 y 67, perdiendo la corona de 1966 por una infracción respecto a los faros del auto. Gracias a esto la fama del Mini Cooper subió como la espuma y el auto se transformó en una auténtica leyenda. Durante su vida, Ken Block se dedicó a varios deportes extremos, haciéndose muy famoso sobre todo por sus gimcanas de rally donde hacía toda clase de trucos que parecían imposibles con un auto. También compitió con su propio equipo en el Mundial de Rally, Hoonigan Racing. Gracias a las gimcanas, su auto fue un imperdible en videojuegos como Dirt, pero lamentablemente Ken Block perdió su vida de forma prematura en un accidente de moto de nieve a los 55 años en 2023. A pesar del éxito de los 60s, Mini nunca entró de forma oficial al Mundial de Rally. Todo esto a pesar de que sus autos ganaron varios rallies importantes. Pasaron las décadas y ahora BMW era la nueva dueña de Mini, planeando integrarse al Mundial de Rally con esta marca. Anunciaron la integración en 2011 con el objetivo de ganar el Mundial en 2013, siendo operados por el legendario ProDrive. Lo mismos que trabajaron junto a Subaru y los llevaron hasta la gloria en los 90. En 2011 lograron 2 podios gracias a Dani Sordo. Pero en 2012 BMW terminó el contrato con ProDrive, formando un nuevo equipo, WRC Team Mini Portugal, ya que se fusionaron con otros 2 equipos. Esto provocó que el Mini Team Portugal quedara registrado como fabricante y el ex ProDrive Mini solo terminara como un equipo privado. Además tuvieron que acortar sus apariciones en el mundial y Dani Sordo quedó como único piloto fijo, con Mini desapareciendo rápidamente, por lo tanto nunca hubo título de 2013. Para conmemorar sus 40 años y su tercer mundial consecutivo, Subaru lanzaría al mercado en 1998 una Impreza especial, el 22B STI. Este incluye una serie de mejoras, destacando sobre todo su carrocería ancha y deportiva. Pero lo que siempre ha generado debate es el significado del 22B. Una teoría dice que es por su motor 2.2 litros, con la B siendo de Bilstein, la marca de la suspensión. Otros que como 555 era su auspiciador en el mundial lo incluyeron de forma hexadecimal. Y la última es que la B es la letra que Subaru usaba
usaba para designar a sus autos turbo, siendo el 22 del motor 2.2. No hay una respuesta clara, por lo tanto vas a tener que quedarte con la teoría que más te guste. Sebastián Ogier se jugaba el Rally de Croacia 2021 versus su compañero Elfyn Evans, y como si los peligros del rally no fueran suficientes, de camino al último tramo tuvo un accidente en las calles de Zagreb. Ogier cambió de carril cuando un auto particular lo golpeó a toda velocidad. El problema, eso sí, no fue tanto el auto, que terminó con varios daños y una puerta destrozada, sino que por el apuro de llegar rápido para no penalizar, casi atropella a un policía que intentó retenerlo a la fuerza, pero al final pudo llegar a la competición y venció por medio segundo. Günther Steiner se hizo famoso por la serie DTS de Fórmula 1, pero su paso por la categoría reina inició en 2001 comandando Jaguar. Luego pasó a Red Bull y finalmente se quedó en Haas, donde estuvo casi 10 años al mando. Pero su carrera realmente inició en el rally. Como estudiante de ingeniería nunca terminó su grado y terminó trabajando como mecánico en el equipo Mazda. Así fue escalando poco a poco hasta que en 1998 Ford lo reclutó dirigiendo todas las operaciones. Fue justamente por este nexo con Ford que los americanos lo terminaron mandando a su proyecto de Fórmula 1 en 2001, que era Jaguar. Una de las casas más famosas de diseño en Italia es Pininfarina, con la que Lancia siempre tuvo una gran relación. Por otro lado estaba Bertone, que nunca había trabajado con la marca italiana, por lo tanto diseñaron un nuevo auto para así renovar la flota de vehículos de rally de Lancia. La idea era crear un auto competitivo que a la vez llamara la atención al mirarlo. Por lo tanto, Bertone diseñó el auto armándolo sobre un Fulvia Coupé de un amigo. Una vez finalizado el prototipo, Bertone apareció con el auto directamente en la fábrica de Lancia, siendo tan bajo que pasó por abajo de las barreras, recibiendo de inmediato una ovación de los trabajadores. De este modo, Lancia, Bertone y Gandini, diseñador del Lamborghini Miura y cerebro del Countach, unieron fuerzas y le dieron vida al Lancia Stratos, el cual terminó siendo motorizado por Ferrari. Cuando el Dakar migró a Sudamérica por cosas que vamos a conocer más tarde, se planeó una alternativa, una carrera enfocada en la ecorresponsabilidad y dejar huella en lugares remotos de la ruta. Se recorrieron lugares de Marruecos, el Sahara, Mauritania y Senegal, donde se crearon proyectos como plantas fotovoltaicas para una escuela de Mauritania. Y además algunos de los autos contaban con paneles solares, así como piezas reutilizables. En versiones recientes se creó una categoría especial para autos experimentales que utilizan fuentes renovables de energía, y este parche que se creó para suplir al Dakar se sigue realizando hasta el presente. Cuando se enterró el Grupo B, rápidamente nació una alternativa, el Grupo S. Prácticamente eran los mismos autos del Grupo P, ya que las marcas habían gastado una infinidad de recursos para dar con estos monstruos y no podían competir con ellos. Se impusieron algunas normas para bajar la potencia, dejándola en solo 300 caballos, ya que los autos del Grupo B superaban los 500 e incluso 600, pero al final la regulación se enterró también por su gran riesgo y el Grupo S terminó sustituido por el Grupo A. Tal vez Colin McRae no acumuló la mayor cantidad de títulos, pero dejó huella en el rally, construyendo su leyenda con Subaru, un icono absoluto que nunca soltaba el acelerador y que siempre daba espectáculo. Desde 2003 compitió de forma esporádica con Skoda, mientras que participó con Citroën entre 2005 y 2006. Planificaba un retorno con todo para 2008 con Subaru, pero lamentablemente antes de realizar la primera prueba sufrió un accidente en helicóptero que él mismo estaba pilotando, estrellándose cerca de su casa. El escocés no contaba con licencia para operar la aeronave, y con él también viajaban dos amigos de la familia, además de su hijo Johnny McRae. Esta noticia justo calzó con la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2007, por lo tanto en Reino Unido se informó de inmediato a todo el público, generando bastante impacto. Richard Burns fue famoso por dos cosas. La primera, por ganar el campeonato de 2001 con Subaru, transformándose así en el primer inglés en conseguirlo. Y dos, por participar en la creación de uno de los mejores videojuegos de la historia del rally, que incluso hoy, luego de 20 años, sigue siendo puntero en el tema de las físicas. Luego de una aventura con Peugeot, retornó a Subaru. Temporada 2004, y durante el Rally de Gales aún tenía chances de campeonar, pero de pronto se desmayó mientras pilotaba el auto. Obviamente de inmediato se le sacó del evento, por lo tanto sus chances de campeonar se evaporaron al instante. Pero lo peor estaba por llegar, ya que fue diagnosticado con un tumor maligno en el cerebro. Se realizó un tratamiento y una cirugía, pero de todos modos, a final de 2005 dejaba este mundo con solo 34 años, luego de varios días en coma.
Jorge Recalde fue conocido como el señor de los rallies, piloto argentino que se inició en el turismo nacional pero comenzó a dominar la escena de los rallies nacionales. Sin rival alguno llegó hasta el Mundial de Rally en 1980, donde a pesar de no contar con un buen auto siempre pudo destacar, pero donde más brilló siempre fue en la ronda en Argentina. Tuvo una exitosa prueba con Lancia ganándose un asiento haciendo historia al vencer el rally argentino en 1988. Casi gana el de Kenia un año más tarde, pero tuvo un accidente con una oveja compitiendo hasta el año 2000. Y aunque también se fue joven al otro mundo, como homenaje se declaró el 10 de marzo como el Día Nacional del Rally Argentino. El Peugeot 307 siempre será recordado como el último clavo del ataúd de Peugeot. Con el 206, la marca del León había ganado 2 de 3 títulos de marcas. En 2004 llegaba su reemplazo, el 307, que de inmediato dio bastantes dolores de cabeza tanto a los pilotos como a los mecánicos. Su mayor problema sin dudas era la transmisión, que siempre se rompía. Logró solo una victoria esa temporada, mientras que en 2005 las cosas mejoraron y se encaminaban a campeonar. Pero un serio accidente del piloto Marco Martin provocó el deceso de su copiloto Michael Park. Martin quedó tan impactado que de inmediato se retiró de todos los rallies, y el auto no pudo vencer a los eventuales campeones, que fue Citroën. Pero al final no hubo ganadores, ya que el grupo Peugeot anunció el retiro de los equipos de fábrica tanto de Peugeot como Citroën, dejando las operaciones a un equipo privado llamado Bosnian Racing. El auto terminó pilotado por Manfred Stoll, quien finalizó cuarto en el Mundial de 2006, pero no pudo ganar ningún rally. Jean de Rooij fue un piloto de rally dedicado a los camiones que hizo historia en el Dakar creando un monstruo, un camión DAF que necesitaba más potencia contando con solo 400 caballos, por lo tanto fusionó otro motor más para tener 800 caballos en total. Fue mejorando el camión con los años hasta que recibió el apoyo de la fábrica de DAF en 1986, quienes le quitaron casi 1 tonelada de peso y aumentaron la potencia de cada motor hasta los 500 caballos. Tal fue su poder que superaba los 200 kilómetros en recta, venciendo a los autos de esa edición. Se integraron a la edición de 1987 con una sola misión: ganarle a los autos de la tabla general, lo que parecía una locura. Pero para ello tenían un monstruo de 1200 caballos de fuerza y 11 toneladas. Pero esta alta velocidad terminó costándole la vida a su compañero de equipo, quien terminó chocando contra una duna a 180 km por hora. El camión volcó varias veces y le terminó costando la vida a uno de sus navegantes. Rooij se encontraba quinto en la tabla general, pero debido a la tragedia DAF decidió retirarse del evento, mientras que la organización aplicó varias restricciones, obligando a que los camiones nunca superaran los 140 km por hora. Pero al menos Rooij se llevó el título de camiones en esta edición de 1987. El Dakar siempre se ha disputado desde 1978 en África, recorriendo grandes distancias del continente que lo transformaban en una de las competencias más extremas del mundo. Pero en 2008 se suspendía luego de que el gobierno de Francia alertara de posibles ataques por parte de algunos grupos en Mauritania. Ante el peligro latente de una gran tragedia, decidieron llevarse el Dakar a Sudamérica, disputándose aquí entre 2009 y 2019. Algunos de los países en los que aparecieron fue Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, con el evento finalmente retornando a África en 2020. Uno de los sucesos más raros de la historia del Dakar se vivió en la edición de 1988. Ari Vatanen, quien había ganado la edición 87, estaba asegurando el doblete, pero de pronto, mientras el equipo descansaba en Mali, su Peugeot 405 T16 salía a toda velocidad, según el reporte manejado por un blanco. Algunas personas creyeron que fue un mecánico, que a lo mejor lo estaba probando para tenerlo a punto para el otro día. Pero entonces a Jean Todt, director de Peugeot, le llegó una llamada exigiendo $100.000 por el auto, declarando que la voz era claramente de un europeo. De este modo, todo el mundo salió a buscar el auto, incluyendo los periodistas que estaban presentes. Vatanen no pudo tomar la largada y el auto terminó apareciendo en medio de la nada a 2 kilómetros de la salida de la etapa con el depósito lleno. Peugeot, eso sí, decidió no utilizarlo. Y gracias a esto, el Dakar se lo llevó el otro piloto de Peugeot, Juha Kankkunen, con todo mundo festejando al final del día, o sea, Kankkunen, Jean Todt y Ari Vatanen. Se habló de muchas teorías, incluyendo una movida de la propia Peugeot para salir en todos los medios, generando publicidad. Pero según la versión de Peugeot, se lo llevó una mafia que no supo cómo manipular el auto, pidiendo un rescate cuando se quedaron anclados con él. Al final fue avistado por un ciudadano a lo lejos, quien llamó a la policía, pero ni siquiera el propio Ari Vatanen sabe lo que pasó, creyendo más en la teoría del equipo que la del autosabotaje.
Sébastien Loeb ganó 9 mundiales en el Mundial de Rally, todos de manera consecutiva, siendo una leyenda absoluta con Citroën. Pero como ganar tanto aburre, en 2012, luego de ganar su último mundial, anunció su semi-retiro de los rallies, solo disputando ciertos eventos para saltar a los turismos y buscar nuevos desafíos. Fue durante sus años de dominio en el rally que, gracias a sus nexos con los franceses, terminó haciendo algunas pruebas con Renault en la Fórmula 1 en Paul Ricard, donde hizo un intercambio con Heikki Kovalainen, quien terminó probando su auto de rally. En 2008, Red Bull se transformaba en el auspiciador principal de Citroën, y como regalo por haber campeonado, los energizados le dejaron probar su auto en Silverstone, participando además en las pruebas oficiales de invierno en Barcelona, donde Sébastien Loeb quedó octavo entre 17 pilotos. Pero Loeb comenzó a pensar seriamente en saltar como titular en 2009, deseando tomar el asiento que iba a dejar libre Sébastien Bourdais en Toro Rosso. Incluso Loeb llegó a declarar que podía debutar como titular en Abu Dhabi 2009, para iniciar 2010 como titular y competir durante toda la temporada. Lamentablemente no lo pudo hacer porque no le otorgaron la superlicencia, ya que no tenía la suficiente experiencia en circuitos. Así que literalmente la FIA le cerró la puerta en la cara y él se desquitó, acabando con todo mundo en el Mundial de Rally. Mohamed Ben Sulayem hoy dirige la FIA, pero en su pasado fue un piloto de rally. Por ello no es raro que aparezca en los juegos de Dirt. En el 2 incluso te lanza varios desafíos y sale su cara, mientras que en el Dirt 3 aparece por ahí como rival. Los alemanes se integraron nuevamente a los rallies en la temporada 2011. En 2012, mientras desarrollaban su nuevo auto, compitieron con unos Skodas, fichando a Sebastian Ogier como piloto. En 2013 iniciaban como marca, dejando huella de inmediato al conseguir 4 campeonatos consecutivos. Se venía un cambio de normativa y por ello Volkswagen usó casi todo 2016 para desarrollar su nuevo vehículo, bautizándolo como Polo GTI, pero a pesar de las intensivas pruebas, de la nada en noviembre la marca anunciaba el cierre del equipo, una noticia que sorprendió a todo mundo, ya que no dieron ninguna razón de peso, simplemente se iban de un día para otro. Ahí es cuando empezó la teoría de que todo eso tenía que ver con el escándalo de emisiones que afectó a la marca alemana. Este escándalo, para resumir, es que los pillaron programando sus autos para pasar las pruebas de emisión en laboratorio y luego en las calles el auto contaminaba hasta 40 veces más. 11 millones de autos en todo el planeta contaban con este software en modelos que fueron lanzados entre 2009 y 2015. Esto provocó que Volkswagen quisiera limpiar la imagen de la empresa, pasando a fabricar solo vehículos eléctricos. En 1980, un piloto francés que trabajaba para Piaggio y que había observado el Dakar un año antes, tuvo la brillante idea de usar este evento para promocionar la marca, competir con 4 Vespas en la carrera más dura del planeta. Obviamente tuvieron que hacerles algunas modificaciones, naciendo así el modelo PX200. Increíblemente, 2 de estas Vespas lograron sobrevivir los más de 10.000 kilómetros de camino, finalizando las posiciones 28 y 30 de 90 en total. Una locura que al final les salió bastante bien, ya que vendieron aquel modelo por todo el planeta. En 1994 Toyota lograba el doblete de títulos, pero en 1995 debutaban con un nuevo auto, el Celica GT4 ST205. Pero había un problema con este vehículo, era más grande que el de sus rivales japoneses de Subaru y Mitsubishi. A la vez, había una norma que restringía el poder a 300 caballos, lo cual obligaba a los equipos a usar una placa restrictora. Toyota estaba casi obligada a conseguir potencia, y para ello desarrollaron un pequeño dispositivo con un resorte, el cual quitaba el restrictor cuando estaban compitiendo, dándole a sus pilotos 50 caballos extras, y cuando el auto estaba estático con el motor corriendo, el dispositivo se retraía poniendo el restrictor otra vez en su lugar. Tan buena fue la trampa que los inspectores los descubrieron recién a fin de temporada. Max Mosley, presidente de la FIA en ese entonces, alabó el trabajo de los japoneses, declarando que nunca había visto algo tan ingenioso en más de 30 años, pero igual los terminó sancionando, vetándolos por 2 temporadas, además de que Toyota perdió todos sus puntos del Mundial 95. Lo irónico es que aún con la trampa solo lograron una victoria, mientras que sus pilotos no tuvieron chance alguna de campeonar, aunque matemáticamente la corona de marcas estaba al alcance. Pero este auto terminó enterrado y fue reemplazado en el futuro por el Corolla. Yoshimasa Sugawara fue apodado como el Hombre de Hierro por sus múltiples apariciones en el Dakar. Debutó con una moto Honda en el 84 y 85, luego pilotó autos Mitsubishi entre 1985 y 92, para luego centrarse en lo que lo hizo famoso, los camiones, específicamente camiones de la marca japonesa Hino. No se perdió una sola edición entre 1992 y 2019, compitiendo en este último Dakar con 77 años. Y aunque dejó el Dakar ese año, se ingresó a la Africa Eco en 2020, 2022 y 2024 ya con más de 80 años.
Un momento inolvidable y surrealista de la historia del rally se vivió en 2005 en México. Durante una de las etapas, Sebastián Loeb sufrió un daño en la suspensión. Luego de inspeccionar el auto, continuó como si nada, pero la rueda comenzó a destrozarse cada vez más. Una vez cerró la etapa, tenía que continuar para llegar al parque donde podía reparar el auto. Pero como tenía que usar caminos públicos, comenzó a dejar trozos por todas partes, lo cual molestó a la policía. Eso y el pequeño detalle de que el copiloto tenía que hacer contrapeso por la ventanilla. Fueron detenidos, pero con el poco español que sabían pudieron explicar toda la situación, siendo escoltados hasta el parque en moto, donde llegaron con 3 ruedas y una anécdota para toda la vida. Los 7 Inundibles fue el apodo que se le dio a los únicos pilotos capaces de terminar el Rally Safari de Kenia de 1963 y 68. En ambas ocasiones los rallies fueron extremadamente complejos por fuertes lluvias. Esto provocó una serie de retiros, de hecho solo el 8% del total de los inscritos pudo finalizar el evento, y tanto fue el caos por las inundaciones que algunas rutas se tenían que cambiar antes de empezar, además de que algunos pilotos montaron neumáticos de nieve para poder navegar en el lodo. Pero curiosamente en ambas ocasiones solo fueron 7 los pilotos sobrevivientes. En 2006, Eurosport decidió montar un evento internacional de rally con la misión de darle espacio a los pilotos más jóvenes o amateurs, además de tiempo en televisión. Poco a poco el evento fue creciendo recibiendo el interés de varias marcas, con el International Rally Challenge disputándose hasta 2012, ya que en 2013 fue fusionada con el European Rally Championship de la FIA. Durante la década del 70, Skoda tenía que cambiar su flota de autos para rally, creando así el 180 RS y el 200 RS. Como no podían homologarlos, desearon probar algunos elementos nuevos en un auto donde combinaron lo mejor de los dos, creando el 130 RS. Un mes luego de su estreno, el auto ya estaba dando lucha en el campeonato de turismos, al igual que en la escena del rally. Sus triunfos más importantes fueron vencer en el Rally de Monte Carlo en 1977, además de llevarse el Campeonato Europeo de Turismos de 1981. La edición del Dakar de 2001 tuvo un duelo legendario entre Schlesser y Masuoka. Schlesser se transformó literalmente en la sombra de Masuoka. Se ponía tras él y lo perseguía sin parar en cada etapa para molestarlo y sacarlo de quicio, hasta que finalmente lo rompió psicológicamente con una movida bastante sucia. Masuoka tenía que largar primero en la última etapa liderando por más de 7 minutos sobre Schlesser, pero el francés se puso a su lado y arrancó como si nada taponándolo con una nube de polvo. Masuoka no aguantó más y sintió esto como un insulto saliendo con todo. Aceleró por fuera del trazado con la única misión de adelantar a Schlesser, pero lamentablemente terminó golpeando una piedra que le destrozó su suspensión. Como sabía que si frenaba iba a perder el Dakar, siguió acelerando a fondo dando volantazos con tal de llegar hasta Schlesser, pero al final terminó destrozando por completo la suspensión. De la rabia, su copiloto fue a encarar al buggy de Schlesser, casi siendo atropellado para luego vivir una escena de ira total. Schlesser terminó recibiendo 1 hora de sanción por saltarse la salida, lo que dejó la corona del Dakar en las manos de Jutta Kleinschmidt, transformándose así en la única mujer en haber ganado el Dakar, la cual por cierto no dudó en abrazar a Masuoka, que finalizó segundo en la general. Cuando las velocidades fueron aumentando, la FIA fue bastante estricta a la hora de regular la potencia de los autos del Mundial de Rally. Y tal vez, inspirados en lo que hizo Toyota en los 90, Ford también creó su diseño para romper las normas, pero sin romperlas. El auto contaba con un tanque de 45 litros ocultado en el parachoques trasero, el cual se iba llenando con parte del aire que entraba al turbo por parte del anti-lag. El tanque al final llegaba hasta cierta presión y al acelerar, este aire se inyectaba directamente al motor, aumentando la potencia en 5%. Pero los terminaron pillando en la tercera ronda prohibiendo este sistema. Y tal como Toyota, aún haciendo trampa, estuvieron bastante lejos de sus rivales. El rally en China se integró de manera tardía a los calendarios, disputándose el primero recién en 1997. Fue incluido al Mundial en 1999, pero solo duró una ronda, siendo reemplazado por Chipre. Desde entonces se ha mantenido en el campeonato asiático y su gran retorno era en 2016. Pero varias tormentas dañaron tanto el trazado que la ronda se tuvo que cancelar por completo, y es por ello que algunos piensan que este rally está maldito. En 1981, Thierry de Montecar hizo una apuesta con sus amigos de que él era capaz de participar en el Dakar con su Rolls-Royce Corniche. Adaptó y cambió toda la carrocería robándose el sistema de tracción total de un Toyota.
Lamentablemente fue descalificado por una reparación ilegal, pero lo curioso es que volvió en 1984 con el Jules II Proto, un auto de 6 ruedas que contaba con un motor Chevrolet y una transmisión de un Porsche 935, pero lamentablemente otra vez tuvo un infortunio ya que el chasis se rompió la tercera etapa. Porsche por otro lado no es ajeno a los rallies y en 1984 un 953 modificado con tracción total se llevó el evento. Esto sorprendió tanto a la marca que decidieron construir un auto específico para competir en el Dakar, y aunque fracasaron estrepitosamente en 1985 y 1986 se llevaron las 2 primeras posiciones con el legendario Porsche 959. Y como última mención tenemos al más poderoso de todos, el Citroën de 2 caballos de 1962, el cual fue modificado por 2 hermanos en 2007 y que se retiró en la 4ª etapa cuando se rompió la suspensión. Marc Surer rondó por la Fórmula 1 de los 80 gracias al apoyo de BMW. En 1986 se unió al equipo Arrows, pero un serio incidente lo retiró de las pistas para siempre. Esto ocurrió cuando su Ford RS200 perdió la carga en una zona asfaltada, golpeando los árboles por el lado del piloto, lo que transformó el auto en una bola de fuego. A pesar de recibir todo el impacto, Surer pudo sobrevivir. Lamentablemente no lo pudo ser su copiloto, que perdió la vida de manera instantánea. El Rally de Indonesia es otra de esas rondas jóvenes y olvidadas, ya que nació en la década del 80, candidateándose de inmediato al Mundial en los 90. Les aceptaron y se integraron en 1996 y 97, pero una seria crisis política y social impidió realizar el evento en 1998, perdiendo además su estatus como ronda del campeonato asiático, pero al final se pudieron reintegrar a este ya en la década del 2000. Hayden Paddon disputaba una de las etapas del Rally de Monte Carlo durante la noche, perdiendo el auto en una zona de hielo. Hasta ahí parecía un accidente típico y normal de rally, pero lamentablemente golpeó a un espectador español que sacaba algunas fotos, el cual no resistió las lesiones. Algunos testigos aclararon que la víctima estaba en una zona donde no se permitía el público. La etapa terminó suspendida y Hayden terminó bastante impactado por todo el suceso. 11ª etapa del Dakar de 1994, los pilotos tenían que recorrer una zona bautizada como el Triángulo de las Dunas Muertas, un escenario que podía dar para una bonita postal, pero que terminó transformándose en un auténtico infierno. 20 kilómetros de dunas que estaban demasiado blandas, provocando que ni las motos ni los autos pudieran avanzar. Este sector se transformó en una auténtica trampa que mantuvo a varios equipos intentando moverse metro a metro, todo a base de palas y planchas. Los Citroëns al final se terminaron rindiendo y aceptaron la penalización, mientras que los Mitsubishi siguieron dando lucha. De hecho, fue tanta que tardaron 30 horas en llegar hasta el punto de control. Por normativa, como solo 2 competidores habían terminado la etapa, se neutralizó, lo que provocó que Mitsubishi retirara sus autos para que los pilotos y copilotos pudieran descansar, lo que le dejó el premio servido a los que se habían rendido. Rally de 2001 y unos aficionados estaban haciendo un asado hasta que perdieron el control del fuego, que rápidamente se expandió y terminó calcinando más de 20 autos de otros fanáticos. El problema es que el camión de bomberos que venía al rescate venía tan rápido que terminó volcando y cayendo encima de los 2 Skoda Octavia oficiales, con el jefe del equipo de Skoda, Jens Dietrich, partiéndose varias costillas por el accidente, mientras que Bruno Thierry, quien estaba sentado en el auto, se salvó ya que no tenía puesto el cinturón y pudo salir a tiempo. Pero el problema fue que la marca se quedó sin autos para poder competir. Jens por su parte demandó al Club Automóvil Argentino y a la provincia de Córdoba completa, además de los bomberos, para reclamar una indemnización que nunca le pagaron, mientras que Colin McRae terminó llevándose al rally, que todos recuerdan más por el camión de bomberos volcado. A diferencia de otros rallies, este nació solo por caridad, una carrera 100% amateur de bajo presupuesto que inicia en Budapest, Hungría, y recorre varios países de Europa hasta llegar a África, finalizando en Bamako, la capital de Mali. Todo el dinero generado en el evento va a caridad, y literalmente el único requisito para participar es tener un auto que pueda circular legalmente en cualquier país. El evento arrancó en 2005, y cada año se aporta de maneras diferentes a África, ya sea con plantas solares, escuelas o plantando árboles frutales. Half-Life es uno de los juegos más famosos de la historia, que revolucionó el mundo con su narrativa y motor de físicas. Con los años fue acumulando un sinfín de mods, pero uno de los más amados y curiosos es HL Rally, un mod que literalmente transforma este FPS en un juego de carreras en el cual puedes acumular créditos, actualizar tu auto con mejores partes o de plano comprar otro auto nuevo. Una auténtica locura que no se pudo replicar en el siguiente juego de Valve, que utilizaba otro motor en Half-Life 2, ya que las físicas provocaban varios problemas con los autos, haciéndolo inviable.
Proton es una marca malaya desconocida para mucha gente que firmó un acuerdo con Mitsubishi en sus primeros años, lo que les permitió crear autos basándose en los modelos de la marca japonesa. Durante la década del 90 se integraron a varias competencias de rally. Para la misión se dieron dos Protones Putra, versiones suyas del Mitsubishi Mirage Asti, pidiéndole a David Richards de ProDrive, quien dirigía a Subaru, que los modificara para poder competir. Los autos contaban con motor Mitsubishi y algunos componentes en común con el Seat Córdoba y el Skoda Octavia, y al menos por fuera quedaron idénticos a los autos de Subaru. Una vez terminados los autos, ProDrive los envió directamente hasta Malasia, a la sede de la marca, pero estos nunca llegaron a competir, nunca se dio una razón oficial. Por lo tanto, se generaron varias teorías. Una de ellas es que Subaru y Mitsubishi se quejaron al ver dos clones suyos combinados compitiendo en la máxima categoría del rally. Pero irónicamente esto provocó la creación del Proton Pair, un clon del Mitsubishi Lancet Evo que terminó venciendo a Mitsubishi llevándose el primer mundial de autos de producción de rally de 2002. RGT es básicamente la fórmula que diseñó la FIA para permitir que autos DGT pudieran competir en el rally, obligando, eso sí, que siempre sean rondas sobre pavimento. En 2015 la FIA creó un campeonato exclusivo para estos autos, aunque tuvieron que cortarla en 2016 por falta de participantes. El único auto que logró destacar fue el Porsche 997 GT3, ya que el resto, como el Abarth 124 o el Alpine A110, terminó retirándose o clasificándose siempre en las últimas posiciones. Con un reglamento que permitió la creación de distintas bestias, no es raro que muchos autos solo quedaran en fase de prototipos. Algunos fueron bastante raros, como el Alfa Romeo Sprint 6C. Porsche, por otra parte, creó el 959 con la idea de competir en el grupo B, pero nunca llegaron a participar, al menos lo salvaron gracias a que Jackie Hicks insistió en participar con él en el Dakar. Opel fue otro que tuvo varias ideas como el Corsa o el Sprint, el cual nunca llegó a competir ya que necesitaban fabricar 200 para poder homologar el vehículo. Citroën, por otra parte, unió fuerzas con Lotus para crear el Citroën Visa Lotus, que utilizaba como base el chasis del Lotus Esprit, pero el alto coste del proyecto lo terminó sepultando. Y por último mencionar la Ferrari 288 GTO, que pudo participar, pero Ferrari se quedó con algunos traumas de los que ya voy a hablar de inmediato. Ferrari nunca fue de confiar en secundarios para operar sus equipos o sus vehículos, pero un preparador italiano de nombre Michelotto logró convencer a Enzo Ferrari para preparar varias 308 y competir en la escena del rally. El problema es que tenía que competir contra sus colegas de Lancia y Fiat, y con el Audi 4 apareciendo en escena para dominar todo el mundo, Ferrari hizo la clásica Ferrari. Se hicieron los locos como si nunca hubiesen apoyado la idea de Michelotto. El auto no ganó muchas carreras, pero al menos venció la Targa Florio de 1981. Luego en 1982 apareció el Grupo B y el 308 quedó desactualizado. En 1978 el Automóvil Club Argentino, con auspicio del Banco Intercambio, decidió organizar una de las pruebas más extensas que se recuerden, la llamada Vuelta a la América del Sur, una prueba que iniciaba en Buenos Aires frente al edificio del ACA, iniciándose así un recorrido de 29.000 kilómetros, ya que los pilotos tenían que subir hasta Venezuela y luego dar la vuelta para regresar bajando por Chile hasta cruzar la Patagonia, y así subir nuevamente hasta llegar a Buenos Aires. Todo el mundo vivió problemas y desafíos bastante serios y además se fueron 2 vidas, la de un médico de la competición que se ahogó dentro de un auto de asistencia en un río en Manaos y un copiloto luego de un accidente contra un camión en Brasil. E incluso hubieron historias de ovnis, ya que Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya le comentaron a la prensa que en Río Negro, en Argentina, una luz apareció y los levantó del suelo moviéndolos varios kilómetros, saltándose así casi toda la Patagonia de golpe. Lo irónico es que los organizadores no les creyeron, pero tampoco tenían pruebas de que habían hecho trampa, ya que las hojas de control corroboraban toda la situación. Pero aún así los terminaron echando por saltarse los puntos de control. El gran invitado de honor fue Mercedes-Benz, cuyo equipo oficial se llevó la victoria. Nobre tuvo una extensa carrera de rally compitiendo en el Mundial desde 2009, además de competir en el Dakar. Fue uno de los pilotos que tuvo Mini, que se quedó cuando la marca se fusionó con los otros 2 equipos que ya te mencioné. Pero entonces, ¿qué hace en esta lista y tan profundo? Bueno, está aquí por el pequeño detalle de que fue el presidente del Palmeiras de Brasil. Así como Ford le dio vida al GT40 para dominar Le Mans y al GT90 para sorprender al mundo durante la década del 70, le dieron vida al GT70.
siendo creado específicamente por la planta británica de Ford. Llegaron a fichar al ingeniero jefe del GT40 para ayudar con el proyecto, Len Bailey. Desafortunadamente, el GT70 no tuvo mucha fortuna, sufriendo toda clase de problemas. Esto se sumó a un cambio de normativa en el Mundial de Rally. Y además Ford tenía bastante avanzado el modelo Escort, que era preferido por los ingenieros de la marca, con todos estos elementos sepultando por completo al GT70. El Dakar 92 fue otra prueba más que tuvo una particularidad, ya que se cambió la ruta para recorrer toda África desde el extremo sur hasta el extremo norte. Se inició en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y todos los pilotos tuvieron que subir hasta cruzar el mar y llegar a París. Marcus Allen fue uno de los mejores pilotos que nunca logró un mundial. En 1986 vencía en el Rally de San Remo y con ello ganaba el título mundial gracias a una penalización de Peugeot, los cuales terminaron descalificados. Pero 11 días después, el finlandés se encontró con la sorpresa de que la FISA había anulado la exclusión. Esto alteró los resultados de San Remo y le quitaba el mundial a Allen para dárselo al piloto de Peugeot, Juha Kankkunen. Así que Marcus Allen, en protesta, boicoteó el Rally de Monte Carlo de 1987. El Lancia 037 se transformó en una leyenda durante la era del Grupo B, y aunque esta terminó en el 86, de algún modo uno de estos autos terminó en el Campeonato de Turismo de Japón. El equipo Rosso Competition lo incluyó en la ronda disputada en Fuji, dejando al volante a Naohiro Furuya. Este piloto tenía una larga experiencia corriendo en monoplazas en Europa, pero nunca había pilotado un turismo japonés. El resultado fue obvio, un desastre absoluto, finalizando penúltimos en la clasificación y décimos en la carrera a 7 vueltas del ganador. Luego de retirarse de los rallies en los 80, Volkswagen deseaba volver al mundial. En 1992 se aliaban con Schmidt Motorsport, los mismos que habían preparado Audi para el DTM, dándole vida a la versión definitiva del Golf de tercera generación, el A59 Concept. Un diseño bastante agresivo y potente que no le sirvió de nada, ya que el auto solo quedó como un concept car. Este fue un evento organizado en Costa de Marfil con la única idea de organizar un rally más duro y extremo que el Safari de Kenia. El problema es que se les terminó pasando la mano, ya que la edición 72 fue tan complicada que nadie la pudo completar. En gran parte porque los locales le comentaron a los pilotos que si llegaban a sufrir un desperfecto cerca de la frontera con Ghana, lo más seguro es que fuesen ejecutados. Y es que una aldea cercana había perdido un jefe tribal. Y según la tradición, los aldeanos tenían que conseguir 7 cabezas humanas para poder espantar los malos espíritus. Solo 2 pilotos lograron llegar hasta las últimas etapas, pero una sorpresiva lluvia transformó el camino en un río de lodo. Esta atrapó a Tony Fall en su Peugeot. Su rival terminó rindiéndose luego de una falla mecánica, pero Fall, luego de mucha pelea, logró superar el lodo y llegar hasta el punto de control, pero no se encontró a nadie, ya que los organizadores creyeron que nadie iba a poder completar el rally. Así que la carrera se canceló y el dinero en premio se guardó para la siguiente edición. La ronda en Cataluña de 1995 tuvo como plato fuerte las órdenes de equipo en Subaru. Luego de la descalificación de Toyota por sus trampas, Subaru no tenía rival y ya acariciaba la ronda perfecta. Por ello, David Richards tomó la decisión. Sainz tenía que acabar primero y Colin McRae tenía que acabar segundo. Sainz se negaba, pero apretaba en un tramo para demostrar que podía vencer a McRae sin necesidad de las órdenes de equipo, provocando la ira de David Richards. La situación escaló al punto que McRae casi atropella a sus propios mecánicos cuando le pedían bajar el ritmo para asegurar el rally. Por ello, se comieron una sanción a propósito de 1 minuto en el punto de control, para así dejar a Sainz primero, nuevamente ganando el rally en casa. Todo esto, por cierto, ocurrió frente al público, que vio a las 2 tripulaciones discutir entre ellos y con David Richards, en un día donde Subaru se llevó un 1-2-3 que poco importó. Esta es una mención a una canción del cantante francés Renaud, canción que trata sobre el Dakar y aunque no la puedo poner por copyright, su nombre se traduce literalmente a 500 idiotas en la línea de salida. Camel Trophy fue un evento que mezcló la visión de 2 empresas diferentes. Por un lado, la tabacalera Camel, que quería diferenciarse de Marlboro al vincularse con aventuras exóticas en tierras lejanas, y por otro, Land Rover, que quería explotar el nicho de los aventureros que se lanzaban a explorar todo el mundo. De este modo nació un rally que era más una aventura, que estaba inspirada en las historias de los militares de la Segunda Guerra Mundial. El primer evento se realizó en 1980 por unos fans en el Amazonas brasileño, y cuando la prueba se oficializó, adoptó el lema de tan despacio como se pueda y tan rápido como se deba. Se recorrieron zonas tan exóticas como Burundi, Papúa Nueva Guinea, Zaire, Borneo y gran parte del mundo, incluyendo Latinoamérica. Pero en el año 2000 se cambiaron los todoterreno por lanchas para recorrer los archipiélagos de Tonga y Samoa.
finalizando así con el evento. En el Pikes Peak básicamente todo vale con tal de ascender la montaña. Varias marcas han usado el evento para promocionar sus vehículos, siendo el más famoso el Suzuki Scudo, o también el Volkswagen IDR, que fue creado solo para promocionar la nueva identidad eléctrica de la marca alemana, sobre todo porque fue el primer auto que rompió la barrera de los 8 minutos. Hemos tenido monoplazas o autos de lujo como el Bentley Continental, además de camiones como un Freightliner Cascadia y una Ford Transit eléctrica de 1400 caballos. Además de una Ford de 1949 que fue comprada por poco más de $100 antes de prepararla para la competición. El Trophy Andros es un evento realizado solo en caminos de nieve y hielo en Francia. Se realiza desde 1990 y ha tenido toda clase de ganadores, incluyendo al 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1 Alain Prost, que ganó la prueba en 2006, 2007 y 2011, primero con un Toyota Auris y luego con un Dacia Logi. Copa Mundial del Rally, evento especial Londres-Sahara-Múnich, un evento donde ocurrió la mezcla perfecta del desastre. Notas erróneas y un terreno que no perdonó a nadie provocó decenas de retiros, como ver pilotos saliéndose de la ruta para poder salvarse. Entre ellos estaba Stirling Moss, uno de los mejores pilotos de la historia e ícono de Mercedes, que en una de sus flechas plateadas rodaba a duras penas sufriendo toda clase de desperfectos. Su auto no aguantó más y tuvo que detenerse refugiándose en un fuerte militar abandonado en medio del Sahara. Aquí se quedó atrapado con sus dos copilotos, Shell y Mike Taylor, y su única salvación era beber el agua del radiador del auto. Tuvieron que aguantar más de un día ahí rogándole al destino hasta que finalmente llegó la ayuda y se salvaron de milagro. El Metro 6 R4 fue uno de los últimos autos que apareció en el Grupo B. Debutó en casa durante el Rally de Gran Bretaña de 1985, siendo construido con ayuda de los ingenieros del equipo Williams de Fórmula 1. Tenía 400 caballos y tracción en las 4 ruedas, además de ser uno de los pocos autos que no contaba con turbo. Pero como el Grupo B terminó prohibido a final de 1986, la Mini Bestia tenía que buscarse una nueva vida. Varios de estos autos fueron adaptados para diferentes competiciones y uno de ellos fue el que armó Iñaki Arbeláez, quien decidió cambiar el motor V6 que daba bastantes problemas de su Metro por un motor Rover V8 naciendo el 8R4, nombre que heredó por los 8 cilindros del motor, R de rally y 4 de la tracción en todas las ruedas. El auto fue preparado especialmente para los rallies de España, pero no cosechó mucho éxito, pasando luego a manos de un coleccionista privado. Entre todas las locuras vividas en el Dakar hubo una empresa que tomó una Toyota para montar un puesto de papas fritas en la parte trasera mientras competían. GT Friterie envió su vehículo para competir con la freidora regalándole a varios participantes todas sus papitas, recibiendo por esto el cariño de todos los competidores. Race to Dakar es un documental estrenado en televisión que muestra las aventuras del actor Charlie Foreman en el Dakar de 2006. Como obviamente existía la preocupación de que sufriese un percance durante la prueba, contrataron a más personal. Lamentablemente no pudo entrenar mucho porque terminó fracturándose la clavícula luego de una caída. Ya en el evento de verdad, Charlie se volvió a accidentar rompiéndose ambas manos. Pero no fue el único afectado, ya que Matt Hall, camarógrafo que rodaba en una tercera moto, terminó perdido en el desierto, siendo encontrado por un camión 2 días más tarde. Mark Thatcher desde pequeño se interesó en las carreras armando su propio equipo para aventurarse en el Dakar de 1982 a bordo de un Peugeot, partiendo al Sahara junto a su piloto Annie, además de un mecánico. Lamentablemente terminaron perdidos, pero ¿qué lo hace tan importante? Bueno, era el hijo de Margaret Thatcher, la dama de hierro que dirigía todo Reino Unido. Obviamente la familia Thatcher no escatimó en gastos para poder buscar a su familiar. Se enviaron 6 aeronaves militares y tropas de 3 países diferentes que comenzaron a peinar todo el desierto hasta que los encontraron casi una semana más tarde. Una vez a salvo, Thatcher pasó de decir que luego de haber corrido Le Mans podía con cualquier cosa a decir que todo fue su culpa porque no se habían preparado en lo absoluto. Además de comentar por qué ocurrió el incidente, ya que dijo que pararon luego de golpear algo y que otros competidores le dieron unas notas incorrectas enviándolos a otra dirección. Mäkinen para 1997 ya era campeón mundial en rally, era figura con Mitsubishi y buscaba el campeonato, pero en Córcega el finlandés durante el primer día de pruebas tuvo la mala suerte de encontrarse una vaca, la cual impactó a toda velocidad perdiendo el control de su auto y volcando directo hacia un precipicio cayendo casi 40 metros. Pero a pesar del duro golpe y la caída, el auto quedó entero y tanto él como su copiloto salieron ilesos, con Tommy llevándose el mundial esa temporada.
Ayrton Senna se dedicó por completo a los monoplazas, transformándose en leyenda de Fórmula 1, pero cuando tuvo la oportunidad de pilotar otros autos, siempre demostró su destreza al volante, tal como lo hizo en un evento privado en 1986 que lo puso al volante de un Ford Sierra RS y un Metro 6 R4 en medio de Gales. Y aunque el inicio terminó en una zanja, poco a poco se fue adaptando, con el brasileño comentando que fue muy emocionante ya que en cada vuelta estaba aprendiendo sin parar. Estados Unidos no es un país que se vea a menudo en el rally. Su primera aparición en el mundial fue en 1973, disputándose en Michigan. El problema es que la fecha calzaba justo entre dos rallies en Europa. Luego del rally de San Remo, los participantes tenían que cruzar todo el planeta para llegar hasta los Estados Unidos y luego volver rápidamente para disputar el rally de Inglaterra. Por ello, prácticamente no hubo europeos y los americanos tenían todo para vencer, pero al final el rally se lo llevó un canadiense, Walter Boyce, con el rally disputándose por última vez en 1974. Estados Unidos retornaría al calendario en 1986, disputándose la ronda en la otra punta de los Estados Unidos en Tacoma, siendo el evento donde los autos del Grupo B se despidieron del Mundial. La edición de 1987 contó con todos los equipos punteros, con Juha Kankkunen llevándose la victoria, con el rally disputándose por última vez en 1988 y no retornando hasta hoy. La participación de Brasil, por otra parte, fue mucho menor, solo estuvo 2 años en el Mundial, en 1981 y 82 corriéndose en Sao Paulo, donde Ari Vatanen y Michel Mouton salieron victoriosos de un país que sigue buscando el reintegrarse al Mundial. Mercedes ha competido desde que las carreras existen, pero apenas han aparecido en el Mundial de Rally. Uno de sus autos que contó con soporte de fábrica apareció en la escena durante la década del 70. Como participar servía como promoción, decidieron enviar un auto de lujo, el 450 SLC, el cual había debutado en la Vuelta de América del Sur. Sus éxitos lo vivieron sobre todo los rallies disputados en África, pero su preparador, Erich Waxenberger, lo modificó para rebautizarlo como el 500 SLC. Pero un cambio de normativa, además de un ajuste de presupuesto de Daimler-Benz, acabó con el auto que supo brillar también en Oceanía y Sudamérica. Probablemente la marca Sonacome no te suene de nada, pero es una empresa argelina que lleva fabricando camiones y buses desde la década del 60. En 1980 el Dakar incluyó por primera vez la categoría de camiones y los argelinos, con una máquina nacional, lograron vencer a marcas mucho más reconocidas como MAN o Renault, con la flota de Sonacome casi marcándose el 1, 2, 3. El Dakar cuenta con muchísimos peligros, pero uno que impactó en la edición del 96 fue la que se llevó la vida del francés Laurent Gauguin. Laurent se encontraba rodando en una peligrosa zona disputada por Marruecos y el Frente Polisario. Lamentablemente pasó sobre una mina que explotó destrozando su camión, el cual obviamente se transformó en una bola de fuego. Sus dos copilotos lograron salir con vida del camión, pero no Laurent, que perdió la vida de inmediato. Attilio Bettega fue un piloto de rally italiano que se integró al equipo Lancia en 1982. Logró 6 podios y era fijo en la plantilla, pero lamentablemente en 1985 en Córcega sufrió un serio incidente cuando impactó un árbol a toda velocidad, perdiendo la vida al instante. Su copiloto, por otra parte, Maurizio Perisinot, logró salir ileso del evento, pero este incidente puso de inmediato el tema de la seguridad del Grupo B en la mesa, pero aún así no se hizo ningún cambio. La segunda llamada de alerta llegó en el Rally de Portugal de 1986. El público no paraba de invadir la pista. El desastre se veía venir y ocurrió cuando un piloto local a bordo de un Ford logró evitar parte del público, pero de todos modos terminó golpeando a la muchedumbre en el interior de una curva, acabando de inmediato con 3 vidas y dejando decenas de heridos. El incidente se tomó con seriedad y varios equipos optaron por retirarse del evento, dejando como culpable por una parte al público por su irresponsabilidad y también las velocidades extremas del Grupo B, con Valterrol comentando que tenía miedo de competir ya que la gente se había transformado en un muro y no en espectadores. Un año más tarde, en Córcega, luego de la tragedia de Bettega, otra vez el Lancia número 4 terminaba involucrado en un serio accidente. Esta vez, el afectado era el popular Henri Toivonen, cuyo auto se transformó en una bola de fuego, solo quedando el chasis tubular. Toivonen no estaba en buenas condiciones ya que estaba corriendo enfermo con influenza, pero insistió en pilotar luego de perder la punta del campeonato. Aún así, y a pesar de la fiebre, ganó varias etapas corriendo a un ritmo endiablado. Este suceso marcaría un antes y después, ya que solo horas luego del incidente el presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, decidió prohibir de inmediato el Grupo B.
Esto es un mito urbano que no es tan mito. La gente durante el grupo B tenía la costumbre de intentar tocar los autos cuando pasaban a toda velocidad. Existe un video de Peugeot donde se recoge un par de dedos que está sobre un radiador, el cual no sé si es un montaje para pedirle calma al público o si de verdad eran dedos reales. El punto es que eran años bastante locos donde el peligro era latente para todos los involucrados, espectadores, pilotos y copilotos. Walter Röhrl ganó 2 títulos mundiales en la década del 80, pero a pesar de ser una de las máximas estrellas, era muy selectivo a la hora de competir. Y eso queda claro cuando notas que en todos sus años nunca compitió en Finlandia. Esto era porque odiaba el trazado que tenía varios saltos donde era normal que los autos literalmente salieran volando. Otros rallies que fueron sus enemigos fue el británico y el de Suecia, donde al menos apareció un par de veces, pero en Finlandia nunca puso un pie. Charles Caban fue un piloto francés que participaba en el París-Trípoli-Dakar de 1991 manejando un camión para el equipo de fábrica de Citroën. Lamentablemente Charles recibió varios disparos de unos rebeldes en una aldea de Mali, con su copiloto sobreviviendo con heridas superficiales. Esto provocó tanto miedo a los otros participantes que la Armada de Mali tuvo que escoltar a varios equipos fuera del país, mientras que otros como Nissan anunciaron su retiro de inmediato. Con Bolliger al volante, el dúo participaba en el Rally Nacional de Dunkerque en Francia durante la temporada de 1992. Lamentablemente tuvieron uno de los peores accidentes posibles cuando su Ford Sierra se salió del camino aterrizando en una zanja que perforó una tubería de gas, provocando así una tremenda explosión. Ambos perderían sus vidas aquel día, y se necesitó de bastante ayuda para poder controlar el fuego, cancelándose de inmediato este rally.